Muy bien, pues muy buenos días a todos. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar de energética. Vamos a dar, como siempre, unos minutos, 2 o 3 minutos para que la gente vaya entrando y se vaya conectando a este webinar que, como decíamos en la web, en la presentación del evento, es nuestro primer webinar específico sobre grupos electrógenos, ¿vale? Contamos con el fabricante Moinsa, muchos de vosotros ya le conoceréis, fabricante español de grupos electrógenos. Y bueno, nos va a dar diferentes claves, diferentes herramientas para dimensionar de forma adecuada un grupo electrógeno en función del proyecto, de la instalación, ¿no? Bueno, primero me presento, como siempre, soy Javier Monfortes, redactor jefe de la revista Energética. La mayoría de nos conocéis a través de estos webinars que dedicamos al sector energético. Y bueno, estamos contentos porque, como digo, es el primer webinar específico de grupos electrógenos, de generadores, y bueno, tenemos más de 400 inscritos, así que bueno, estamos muy contentos con la respuesta, con el número de gente que se va inscribiendo en este webinar, que bueno, esperamos que sea de interés para todos vosotros. Doy las gracias en primer lugar a los dos ponentes, a Rey Sánchez y a Gustavo Gran. Haré una breve presentación de ellos, de su biografía. Y doy también las gracias, como no puede ser de otra manera, a Moinsa, que es el impulsor y patrocinador de este evento. Contamos, como digo, con dos ponentes expertos en el sector de grupos electrógenos, con David Sánchez, que es Sales Engineer de Moinsa. Hace una muy breve presentación de su trayectoria. Es ingeniero industrial, especializado en la gestión de proyectos. Desde 2016 trabaja en el departamento de ingeniería comercial de Moinsa, estudiando la viabilidad técnica de nuevos proyectos, controlando la calidad y costes de las soluciones de ingeniería para adaptar, como decía al principio, para adaptar cada producto, cada equipo a las necesidades específicas del proyecto. Hablará primero David en la presentación inicial y luego tomará el relevo Gustavo Gran, que es Key Account Manager, también de Moinsa. Una persona con mucha experiencia en el sector, más de 15 años de trayectoria, los diferentes fabricantes de grupos electrógenos. Y bueno, Gustavo se dedica básicamente a acompañar a los clientes en el desarrollo y consecución de los proyectos de generación de energía en todo el mundo, ¿no? Focaliza siempre su trabajo hacia ingenierías, hacia grandes cuentas, grandes compañías, sobre todo en España, y ha participado en proyectos de emergencia y misión crítica a gran escala con grupos electrógenos. Voy a dar unas pocas pinceladas de lo que vamos a hablar hoy, muy rápidas, antes de dar paso a David con la presentación. Hoy vamos a hablar, como decía al principio, de los consejos para dimensionar correctamente un grupo electrógeno. Nos van a hablar tanto David como Gustavo de las herramientas de cálculo disponibles para ello. Y nos van a detallar qué condiciones influyen en el dimensionamiento de estos grupos. Evidentemente, como todos imagináis, las condiciones ambientales son muy importantes a la hora de dimensionar un proyecto, pero también el tipo de refrigeración en función de la ubicación, en fin, el nivel sonoro de los equipos que se exige. Ahora veremos cómo cada vez estas exigencias son más duras, más específicas para el nivel de ruido. También hablamos de las emisiones, los sistemas redundantes que se incorporan a estos proyectos, así como un poco del marco normativo en general, ¿no? que regula el sector de los grupos y de su instalación. Así que no me voy a enrollar mucho más, voy a dar paso ya a David. Solo recordaros un par de cosas muy rápidas. Os animamos a que dejéis vuestras preguntas en el menú de preguntas y respuestas, ¿vale? Que tenéis todos abajo, en la parte de abajo del sistema azul que usamos. ¿Vale? No le dejéis las preguntas en el chat, porque ahí a veces se pierden, ¿vale? Así que es mejor dejarlas en el menú de preguntas y respuestas. Y por último ya, como solemos hacer siempre, este vídeo quedará subido a la web del evento a través de YouTube, así que bueno, ahí podéis consultar todos vosotros de nuevo el vídeo por si queréis consultar algún detalle, y también dejaremos publicadas las ponencias, ¿vale? En PDF para que las podáis descargar también de manera gratuita, pues lo mismo, por si queréis consultar algún dato o alguna cosa más en detalle. Así que nada más, doy paso ya a David Sánchez con su ponencia. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Y adelante. Muchas gracias, Javier, por tu introducción. Gracias a todos por asistir a este webinar. Esperamos, tanto Gustavo como yo, poder cubrir vuestras expectativas. En cualquier caso, como comentaba Javier, tenemos el menú de preguntas y respuestas donde podemos abordar otras preguntas que vayan apareciendo en el webinar.
Recomendaciones en proyectos e instalaciones. Bueno, estos son en grandes rasgos los puntos que vamos a tratar. En primer lugar, conceptos básicos, componentes principales, es decir, ¿qué es un grupo electrógeno? Podemos definir un grupo electrógeno como un equipo capaz de transformar la energía química contenida en el combustible, podría ser gasoil, gas, HVO, transformarla en energía eléctrica. Para ello, ¿qué es necesario? Bueno, pues principalmente tenemos estos tres componentes: motor, alternador y cuadros de control y potencia. El motor, digamos que aporta la potencia mecánica, es decir, transforma ese combustible en forma de energía química, lo transforma en energía mecánica, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de refrigeración de cara del punto de vista del motor, tanto motores refrigerados por aire como agua, si bien la mayoría del producto como tal, como grupo electrógeno, son motores refrigerados por agua por el calor que tienen que transferir, ¿vale? Desde el punto de vista de los reguladores, pues podemos diferenciar tres principales tipos de regulación: mecánica, donde tienes una variación entre un 5 y un 10%, electrónica, bastante más sensible, entre un 2 y un 5%, y una gestión electrónica mucho más precisa, donde ya rondamos los 0,5%. Y otro parámetro importante sería la presión media efectiva, que lo podremos analizar o explicar como un valor teórico de rendimiento. Bueno, estos son algunos de los aspectos principales que se definen en el estándar ISO 8528, que es la normativa que define y regula el grupo electrógeno como tal. Y bien, aparecen diferentes parámetros de cara a la frecuencia, que es la principal magnitud que se ve afectada por esa respuesta de los motores, donde se ven, pues como veis, amplitudes de onda ante aumentos de potencia y reducción de potencia, tiempos de respuesta, variaciones de frecuencia en régimen estable, y aparecen diferentes parámetros, ¿vale? Desde el punto de vista del alternador, es el componente que transforma esa potencia mecánica que genera el motor en energía eléctrica, ¿vale? De igual manera, estos equipos también tienen que refrigerarse con soluciones en el mercado, tanto de aire como de agua, si bien la mayoría son refrigerados por aire, ¿vale? Puesto que su eficiencia son mucho mayor y por tanto es menos el calor que tienen que evacuar. De cara a la regulación, pues tenemos esos tres tipos de regulación: pues condensador, transformador o electrónica. Y de cara a la excitación, podemos hablar de excitación tipo SUM o bobinado auxiliar o imán permanente. De igual modo, en la ISO 8528 aparecen definidos esos parámetros, en este caso de tensión, ¿vale? Que vienen definidos, ¿vale? Tanto para aumento como para deslastre de carga, así como en un régimen estacionario. En cuanto a control y potencia, en cuanto a los cuadros, el tercer elemento principal del grupo electrógeno, pues aporta la funcionalidad al conjunto, ¿vale? Desde cuadros manuales automáticos, es decir, cuadros donde se puedan accionar manualmente con un operario o de forma remota a través de contactos o por comunicaciones. También, desde el punto de vista de potencia, tenemos protección magnetotérmica y generalmente protección ante fugas a tierra. En cuanto a definiciones de potencia, la ISO 8528 define o declara varios tipos de potencia, pero antes de entrar en detalle con esto, deberíamos definir qué es la potencia eléctrica. ¿Cómo se define la potencia eléctrica? ¿De dónde salen las caveas? Bueno, las caveas, bueno, esto no es magia negra, no es como la fórmula que se muestra en pantalla, no es una fórmula matemática complicada. Si bien las caveas son potencia aparente, es un resultado producto de una relación trigonométrica entre la potencia activa, que sería la real,
mostrado en este símil como lo que sería la parte bebible de la cerveza, y la espuma, que sería reactiva, que sería el producto resultante de cargas inductivas y capacitivas. Es algo habitual, lo normal y común en instalaciones, dadas las cargas inductivas y capacitivas que podemos tener, ¿vale? Hay una relación clara como kVA es igual a los kilovatios entre coseno de phi o factor de potencia, ¿vale? Fórmulas de calcular la potencia eléctrica, pues tenemos ese consumo o ese aporte mecánico de motor menos el consumo del radiador por eficiencia, ¿vale? Desde el punto de vista de la ISO 8528, volviendo al estándar, se definen, como comentaba, varias declaraciones de potencia. Aquí vamos a mencionar las tres más importantes, las tres principales. La primera de ellas sería el Prime Power o PRP, como la potencia máxima disponible ante cargas variables durante un número ilimitado de horas por año, ¿vale? Sin tener en cuenta los periodos de mantenimiento y su potencia media consumible durante un margen de 24 horas no debe exceder el 70% de ese valor, ¿vale? Esto es una declaración correcta para un uso con relativa continuidad de una máquina, ¿vale? La siguiente declaración, quizá más importante, es la Emergency Standby Power, ESP, la podemos definir como la potencia máxima disponible para un empleo de cargas variables, al igual que se definía en Prime, pero para el caso de un coste de energía de la red o condiciones de prueba, ¿vale? Aquí sí que tendríamos una limitación frente al número de horas, pues es limitado y se trata de 200 horas al año, ¿vale? En cuanto a la potencia media consumible, estaríamos definiéndola de igual manera que la Prime, como ese valor no podría exceder el 70% en un margen de 24 horas, ¿vale? Esto es una declaración correcta y válida y muy práctica de cara, pues, a instalaciones de emergencia, donde el grupo está como un componente secundario de una fuente de energía secundaria. Y Continuous Power o COP es la potencia máxima disponible para empleo de cargas constantes durante un número ilimitado de horas, ¿vale? Este es el claro caso de instalaciones de uso en continuo para generación en continuo, como única fuente de suministro, como única fuente de energía. La ISO 7528, este mismo estándar, define también unos rendimientos categorizados de menos a más, como G1 el menos restrictivo, G3 el más restrictivo y G4 un rendimiento, digamos, a definir entre fabricante y cliente, ¿vale? Donde esos aspectos que vienen definidos en la norma pueden ser, pues, acordados entre cliente y fabricante. Algunos de los parámetros más importantes los estamos mostrando en esta tabla, si bien es bastante más compleja y se deben analizar otros muchos valores, ¿vale? Pero en grosso modo, pues aquí podríamos ver la variación máxima admisible en cuanto a frecuencia y tensión y de igual manera el tiempo de recuperación. La ISO 8528 de igual manera recomienda los impactos de cara a clasificar estas máquinas que deben introducirse a los grupos electrógenos para poder clasificarlos, ¿vale? Todo esto se hace en función de la presión media efectiva, ese parámetro que al principio comentamos que era un valor teórico de rendimiento del motor, ¿vale? Aplicaciones. Pues en resumidas cuentas podemos hablar de 4 esquemas eléctricos principales. Vamos a tener en la realidad montones más, pero estos son los 4 más comunes. Isla, paralelo, fallo de red y fallo de red con sincronismo. El esquema isla podría ser, por ejemplo, el de un feriante que tiene que alimentar, pues, sus cargas de instalación y para ello tiene un grupo electrógeno. El isla paralelo podría ser, por ejemplo, el caso de una obra, donde existan varios grupos en paralelo y en función de las cargas que se vayan presentando, pues los grupos electrógenos podrían entrar y salir en juego en ese escenario, sincronizándose y entregando mayor o menor potencia.
Fallo de red sería el caso típico, por ejemplo, de una residencia, por ejemplo, un uso doméstico o residencial, donde hay un grupo electrógeno como fuente secundaria de energía, y en caso de un fallo de red, pues esa conmutación daría paso a que el grupo electrógeno asistiera a la instalación. Y el siguiente caso, fallo de red con sincronismo, podría ser algo muy similar a lo que hemos presentado justo ahora, pero de mayor potencia, como podría ser, por ejemplo, un hospital, donde se cuenta con varios grupos electrógenos para afrontar esas cargas. Desde el punto de vista esquemático, pues podríamos representar cómo se produce esto. Pues esto es un retorno sin paso por cero, donde tenemos una carga que está siendo asistida por la red, aparece un fallo de red y en consecuencia pues se le da una orden de arranque al grupo electrógeno, pasa un corto periodo de tiempo entre que se da esa orden y el grupo electrógeno arranca, asiste a la carga, toma el control, entrega potencia a esa instalación, y cuando retorna a la red se sincroniza el grupo electrógeno con esa onda de red que aparece nueva en el sistema, se sincroniza y automáticamente se pone en paralelo y empieza a elastrar carga, de forma que la red toma el absoluto control. Otro modo de uso de las opciones de sincronismo pues son los recortes de pico, donde la red está trabajando como potencia base, ¿vale? Hasta un valor limitado. Por ejemplo, vamos a hablar de tener un transformador de 100 kVA. A partir de 100 kVA, obviamente, no podemos pedirle más a ese transformador y, en consecuencia, el grupo electrógeno o los grupos electrógenos sincronizan con esa onda y empiezan a repartir el resto de carga resultante, recortando esos picos, ¿vale? Entonces, al final del día, pues tendríamos un resultado tipo el que se ve gráficamente, donde la parte negra sería la energía que ha tenido que entregar la red y en amarillo la que ha tenido que entregar el grupo electrógeno. Otras opciones de sincronismo podrían ser varios generadores trabajando en paralelo, donde, como comentaba en ese caso de obra, pues los grupos, en función de ese perfil de carga, van entrando y saliendo, dándole una mayor o menor capacidad productiva a la instalación. Un ejemplo de esto pues podría ser una instalación que hemos realizado recientemente en el túnel de Plaza España en Madrid, con un resultado de unas 2.500 kVA de emergencia entre esos dos grupos que se muestran en pantalla. Otras opciones de sincronismo podría ser el caso de una microgrid o hibridación, ¿vale? Donde tenemos diferentes fuentes de energía, muchas de ellas renovables, como se ven ahí, pues ejemplo de instalación solar, eólica, también de red y grupos electrógenos, incluso almacenamiento con baterías. En cuanto a los criterios de dimensionamiento, deberíamos hablar de 3-4 pilares fundamentales. Criterios de aceptación, primero de todos, es que la planta de energía o grupo electrógeno puedan hacerse cargo del suministro bajo unos criterios marcados. Es decir, lo primero de todo, más básico, es poder cuantificar qué potencia necesitamos. Segundo aspecto de todo sería esas clases de rendimiento que hemos presentado ya, es decir, qué respuesta esperamos que tenga los grupos electrógenos ante estos impactos, ¿vale? Esto es muy importante de cara a el perfil de carga que tengamos en la instalación. Pues si tenemos cargas muy electrónicas donde no afectarían unas variaciones de tensión y frecuencia bruscas, deberíamos dimensionar la instalación en un G3 o incluso en un G4 con parámetros de tensión y frecuencia muy restrictivos, ¿vale? Mientras que si tenemos quizá un bombeo o una instalación con cargas menos sensibles, podemos dimensionar una máquina en G1. ¿Qué otros criterios nos afectarían? Pues principalmente las condiciones climáticas y del lugar. Si vamos a tener temperaturas elevadas o frías,
altitud, lo que restringe la potencia de las máquinas o ambientes polvorientos. Otros aspectos a definir tendrían que ser la tensión de suministro, el tipo de tensión, el tipo de red, el tipo de instalación, si vamos a instalar una máquina abierta o vamos a hablar de una máquina insonorizada o carrozada. Ruido o incluso emisiones de gases, ¿vale? ¿Qué restricciones de emisión de gases tenemos? De cara al cálculo, aunque tenemos una herramienta de cálculo que hace el proceso, digamos, de forma muy intuitiva y muy práctica, para hacer esto más didáctico, pues hemos pensado que lo mejor es mostrar un ejemplo matemático, ¿vale? Vamos a poner el caso de unas especificaciones de un proyecto que podrían estar prescritas pues, por cualquiera de alguna de las ingenierías que estáis aquí o un cliente, donde bueno, se definen estos aspectos. Tenemos unas condiciones de 50 grados y unos 700 metros sobre el nivel del mar. Es un grupo para uso en emergencia, donde se espera también una reserva sobre esa potencia máxima demandada del 10%, un factor de carga del 75%, ¿vale? Es decir, que el grupo no trabaje por encima del 75% de su capacidad, y dos variaciones máximas de tensión, tanto de 15% y de frecuencia del 10%, ¿vale? Tenemos esta tabla de cargas, ¿vale? Donde se ven de izquierda a derecha, podríamos ver listadas los escalones o el número de escalón donde entran cada una de ellas. Podemos ver que la mayoría entran en escalón 0, en el escalón inicial, y luego pues irían haciendo presencia otras cargas en el escalón 1, 2, 3 y hasta 4. Cada una de ellas con su potencia, su rendimiento, su factor de potencia, su corriente resultante, una relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal, es decir, cuánto incrementa la corriente que consumen estas cargas en el instante del arranque con respecto a su corriente nominal, ese factor de potencia en el arranque, factor de carga y factor de simultaneidad. En el resultado se muestra naranja, azul y verde, tanto potencia instalada como las potencias en los arranques individuales y las potencias al fin de arranque, ¿vale? Esta tabla, de forma resumida, los escalones, tendríamos este resumen. Como comentaba, potencia instalada, potencia de arranque, arranque acumulado y fin de arranque. El arranque acumulado, digamos que es el sumatorio de la estabilización del escalón anterior sumado a la potencia que supone el arranque en concreto, ¿vale? Por tanto, en el escalón 1 vemos que el arranque acumulado coincide con la potencia de arranque, pero el escalón 2 coincide el arranque acumulado con la suma de la potencia de ese mismo arranque del escalón 2 sumado al fin de arranque del escalón 1, ¿vale? ¿Qué parámetros de estos escalones son importantes remarcar? Pues los que vemos en negrita. Potencia instalada, saber qué cargas tenemos instaladas, marcadas ahora en amarillo. Máximo escalón de carga en kilovatios, ¿vale? De cara a los kilovatios máximos que tiene que afrontar el motor. Máximo escalón de carga que tendría que afrontar, en este caso, en cabeas, el alternador, puesto que es el alternador el que nos va a generar las cabeas, y la potencia máxima demandada, tanto en kilovatios como en cabeas. Es decir, esto es la potencia máxima que nos va a pedir la instalación, ¿vale? Como un resultado acumulado, ¿vale? Si seguimos las especificaciones que nos encontramos en el proyecto, tenemos que la potencia máxima demandada son 999 kilovatios, que si le sumamos el 10% de reserva que nos pedía esas especificaciones, pues tendríamos una máquina de
1100 kilovatios. Si realizamos el cálculo desde el punto de vista del factor de carga, tenemos que la potencia cuando se habían estabilizado los 5 escalones son de 956 kilovatios. Aplicando ese factor de carga para que la máquina no trabaje por encima del 65% de potencia, estamos hablando de un equipo de unos 1.275 kilovatios al menos. ¿Vale? Primera opción, pues seleccionaríamos de los modelos de portfolio el que más se aproxime. En este caso, pues el HTW 1530 T5 no sería suficiente, puesto que el valor tanto en kilovatios como en kVA no es suficiente para el cálculo que estamos viendo. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una reducción de potencia tanto en motor como en el alternador, dadas las condiciones de instalación que teníamos. Pues a 50 grados, ese motor y ese alternador sufren una reducción de potencia. No es válido, por tanto, el HTW 1530 T5. Si nos vamos a un modelo superior, el HTW 1745 T5, con una potencia prime de 1389 kilovatios según condiciones ISO 8528, tenemos ese resultado. Un motor que va a tener una reducción del 4% de potencia a 50 grados, una reducción de potencia del 50%, del 6%, perdón, a 50 grados, que según condiciones ISO nos daría esos 1.389 kilovatios, pero según condiciones ambientales de instalación tendríamos 1.332 kilovatios. Por lo que este modelo sí que sería válido ante las necesidades que tenemos de 1.275 marcadas aquí arriba. Si hacemos una variación por transitorios de motor, ¿vale? Puesto que la instalación nos pedía una variación de frecuencia máxima admisible del 10%, consultando en la tabla del motorista, observamos que para ese motor de 1.389 kilovatios con una presión media efectiva de 1.813 kilopascales, podríamos afrontar un impacto de 861 kilovatios aproximadamente, lo cual es en torno a un 62% de su potencia. Y en nuestro peor caso, según la tabla de cálculo que hemos realizado anteriormente, tendríamos un máximo escalón de 630 kilovatios eléctricos, por lo que estaríamos dentro del rango admisible por el motor. En cuanto a máxima potencia demandada, pues tenemos 999 kilovatios eléctricos, según la tabla que hayamos calculado, y nuestro motor podría entregar 1.389 kilovatios eléctricos, por lo que también podemos validarlo desde este punto de vista. Desde el punto de vista de los transitorios de alternador, tenemos que para este alternador de 1900 kVA, donde la instalación espera una caída de tensión máxima del 15%, si validamos las 1700 kVA que nos encontramos como el escalón de mayor carga desde el punto de vista de potencia aparente, observamos que este alternador tendría una caída de tensión del 17% y que por tanto no sería válido. Solución. Tenemos que, una solución podría ser sobredimensionar ese alternador, es decir, seleccionar un modelo superior. Si seleccionamos un modelo superior, en este caso 2080 kVA, y validamos de la misma forma un impacto de 1700 kVA, rondaría una caída de tensión de en torno al 13,7%, que estaría por debajo del 15 máximo admisible. Por tanto, desde este punto de vista podemos validar el alternador. Desde el punto de vista de máxima demanda de transitorio, vamos a tener una demanda máxima de 2.248 kVA, que va a estar muy por debajo del valor máximo que pueda afrontar como sobrecarga el alternador, que está en torno a los 6.240 kVA.
Gráficamente, esto sería el resultado de esos 5 impactos de carga que tendríamos, ¿vale? El primero, como veis, es el que se muestra como más brusco desde el punto de vista de potencia mecánica y seguidamente, bueno, se ve también que el tercer escalón es otro de los más dañinos desde el punto de vista de la instalación. En cuanto a respuesta del grupo electrógeno, pues tendríamos que, desde el punto de vista del motor, tendríamos que el primer impacto supone un 47% de la capacidad que tiene el motor, 47% de potencia, y va reduciéndose progresivamente en función de esos escalones. Desde el punto de vista de acumulación, pues el primer impacto es el 47, sumado al segundo va incrementándose, ¿vale? Hasta que llegamos al quinto escalón. Y desde el punto de vista de factor de carga, una vez que se estabilizan las máquinas, pues tendríamos una máquina que trabajaría desde el punto de vista del motor en torno al 72% de carga. Desde el punto de vista de alternador, pues haríamos de igual manera. Vemos que el tercer escalón es el más duro, ¿vale? Para el alternador, y de forma acumulada, pues también, ¿vale? Esto sería, pues, un ejemplo real de bueno, pues un impacto de carga simulado aquí en nuestras instalaciones. Cómo responde ante un impacto, pues una máquina de estas características, ante un golpe de carga de 720 kilovatios a factor de potencia 1. En cuanto a todo esto, bueno, pues se ve que es un cálculo matemático, no es complejo, pero sí quizá engorroso. Y para facilitar la accesibilidad a este cálculo, esto que hay que contar con tablas de alternador y de motor, Imoins ha desarrollado una herramienta, la que llamamos Sizing Tool, que os voy a compartir para que veáis que el proceso es bastante más intuitivo. ¿Vale? Esto sería la herramienta. Nosotros introduciríamos esos primeros inputs, ¿vale? De nuestra instalación. Pues tenemos una instalación donde queremos contar con un grupo electrógeno diésel, frecuencia tal, tensiones, temperaturas, ¿vale? Iríamos continuando, añadiendo todos los escalones correspondientes, los 5 escalones. Yo ya he simulado esto para agilizar el proceso. Aquí tendríamos los cálculos donde se muestra gráficamente esto y donde ya nos sugeriría pues esas potencias, ¿no? Donde se ve mostrada pues, factor de carga, potencia instalada, potencia pico, potencia nominal. Resultado final, y si continuamos en selección, pues mostraríamos diferentes soluciones, ¿vale? Diferentes opciones de grupo electrógeno. Otros factores a considerar, pues el tipo de la elección del tipo de red, si vamos a trabajar con grupos de baja tensión o en media tensión. En baja tensión, esto es algo que realmente no interfiere solo al grupo electrógeno, sino cualquier instalación de baja tensión. Al trabajar con esas tensiones más bajas, pues vamos a necesitar de cables de mayores secciones o un mayor número de cables para transportar la misma potencia que con un grupo de media tensión o un suministro de media tensión, pues requeriríamos de una menor sección, ¿vale? Cada uno con sus ventajas e inconvenientes, obviamente. Desde el punto de vista de la media tensión, pues 2 opciones. Tendríamos un grupo generando en baja tensión al que se conecta un transformador. Esto podría ser una muy buena solución si el transformador se instala muy cercano al grupo electrógeno, puesto que la caída de potencia que tendríamos en el circuito de baja tensión pues es mínimo y en consecuencia pues hace una instalación más eficiente. Y otra opción es directamente un alternador que genere en media tensión, ¿vale? Por lo que contaríamos con todas las ventajas que ellos nos aportan. Un ejemplo de grupo electrógeno con un alternador de media tensión, pues este es otro caso relativamente reciente para una planta potabilizadora en Panamá de 2.230 kilovatios de emergencia, donde se le instaló un alternador
que generaba 13,2 kilovoltios a 60 Hz, ¿vale? Además, pues fue una solución transportable y compacta, puesto que el sistema de escape, como veis, se quedó integrado dentro del contenedor, y la instalación de gasoil también, puesto que conseguimos integrar un depósito de unos 4.300 litros. Desde el punto de vista de la versión de máquina, pues podemos diferenciar 3 para uso en interior, donde podemos hablar de un grupo estático estándar, un grupo abierto, que requiere una mayor obra civil y una mayor instalación, puesto que hay que instalar el sistema de escape, y habría que instalar otros sistemas, como el de ventilación, la obra civil, ¿vale? Para una instalación exterior podemos utilizar versiones carrozadas e insonorizadas, como son los dos casos que se muestran, tanto versiones en carrocería como versiones en contenedor. Desde el punto de vista de refrigeración, también podemos diferenciar 3 casos. El grupo con radiador adosado, este es el más frecuente, ¿vale? Donde es un radiador conectado bien rígidamente o bien a través de poleas mecánicamente al motor, por lo que el motor condiciona la velocidad de giro del ventilador, ¿vale? En consecuencia, podríamos tener para grandes máquinas altos caudales de aire y, en consecuencia, un alto nivel sonoro. Con instalaciones similares, pero con un radiador alimentado eléctricamente, como es el segundo caso, podríamos optimizar ese consumo del ventilador, en consecuencia, mejorar el rendimiento del grupo electrógeno y también reducir el ruido. Y desde el punto de vista de un radiador exterior, obtendríamos las mejoras del caso anterior, además de que podríamos contar con una reducción de ruido importante, según desde el punto de vista que se vea, puesto que ese foco de ruido lo sacamos al exterior. Este es el caso, por ejemplo, de un data center, el data center de Alibaba en China, donde instalamos 12 máquinas de 2.500 kVA de emergencia con refrigeración remota. Como veis, pues cuenta con unos intercambiadores de placas anexos al motor y que conducían a través de unas bombas el circuito tanto de camisas como del turbo a la azotea, ¿vale? Donde tendríamos los radiadores. En resumidas cuentas, la instalación de un grupo electrógeno en sala podría ser algo como esto, ¿vale? Donde tenemos que dar una solución desde el punto de vista de instalación, de ventilación, de gas de escape, de puesta a tierra, de gasoil, ¿vale? Para ello, para simplificar todo esto, Imoinsa cuenta también con unas guías de instalación que facilitan y agilizan un poquito este trabajo, ¿vale? Voy a intentar acceder a una de ellas para poder mostrarlo. Vale, un segundito. ¿Cómo quitamos esto? Es que no me dejan. Vale, aquí. Por ejemplo, si accedemos a la del sistema de escape, que es una muy interesante, pues tenemos dos opciones. Una versión en PDF más detallada, donde se muestra paso a paso esos cálculos. O también tenemos una opción online más interactiva, visual, bastante más amena, donde ya nos marca unas pautas a seguir.
volviendo a nuestra presentación, pues, y analizando el nivel de ruido, podemos diferenciar diferentes focos de ruido: motor, alternador, el ruido estructural o mecánico, el ruido de la ventilación y el ruido del escape, como los 5 focos principales de ruido. Vale, el ruido es algo que no se puede sumar aritméticamente, sino que sigue una escala logarítmica, ¿vale? Y por tanto el cálculo es algo más complejo de lo habitual. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que intentemos insonorizar todo lo posible en motor y alternador, tanto el motor y el alternador requieren de aire, no solo para su refrigeración, en el caso del motor, sino también para su combustión, ¿vale? Por lo que siempre habrá al menos un punto de entrada de aire al sistema. Soluciones, pues para los primeros 4 aspectos: motor, alternador, el ruido estructural y el ruido de la ventilación, podemos insonorizar esa sala, la carrocería o incluso ambas cosas. El ruido del ventilador, como ya antes adelantaba, es un foco de ruido que podría mejorar si lo externalizamos, si lo sacamos hacia el exterior, ¿vale? Y el ruido del escape se puede atenuar a través de un silenciador o varios silenciadores. Estos son algunos de los casos algunos de ejemplos de instalación que se muestran en esas guías de instalación. Bueno, pues de un grupo estático estándar en sala, como el flujo de aire, en caso de, por ejemplo, la ventilación, atraviesa el grupo electrógeno de su cara trasera hacia la cara frontal, de forma que favorece toda la refrigeración de todos los componentes, desde alternador hasta el otro extremo del motor. En caso de un grupo insonorizado, sería de forma similar, ¿vale? Canalizando pues el escape y la ventilación. Algunas de las soluciones para poder invocar el ventilador o el escape, pues son algunas de estas que se muestran aquí, ¿vale? Que Moinsa ya tiene desarrolladas. ¿Vale? Aquí, bueno, algunos consejos para dimensionar esa salida y entrada de aire, ¿vale? También se pueden consultar en la guía de instalación. Un caso práctico muy breve de cómo dimensionar el área, ¿vale? En base a el área del radiador, ¿vale? Y también teniendo en cuenta una consideración de no superar en torno a los 3,7, 3,8 metros segundo de flujo de aire, puesto que una velocidad superior va a favorecer la entrada de agua en caso de lluvia. Desde el punto de vista del sistema de escape, en definitivas cuentas, como hemos visto en ese pequeño vídeo, tenemos una contrapresión total producida por ese sistema, ¿vale? Para canalizarlo, formado por tuberías, codos, silenciosos, la propia tapeta de escape que pongamos para evitar la entrada de agua. Toda esa contrapresión generada en el sistema nunca deberá exceder el valor máximo admisible por el motor, puesto que si no lo ahogaremos, en consecuencia el motor se parará. Aquí algunos de los datos que se muestran en nuestras guías para el dimensionamiento de esas pérdidas de carga, ¿vale? De la instalación. Desde el punto de vista de normativa, pues podemos consultar la UNE 123.001, donde se muestran esos valores de cómo hay que dimensionar las chimeneas. Del punto de vista de instalaciones de gasoil externas, pues aquí se pueden ver varios ejemplos, desde un trasiego con bomba o con una electroválvula, una admisión directa desde un depósito externo, donde tenemos admisión y retorno al motor, o una solución pasando por un depósito nodriza, ¿vale? Otro punto característico de la instalación de un grupo electrógeno es su puesta a tierra, ¿vale? Como puesta a tierra tenemos diferentes soluciones. Si bien nuestro sistema de distribución habitual, estándar, sería el TNS, sin embargo, dependiendo del tipo de cuadro o configuración de cuadro al que nos enfrentemos, pues podríamos tener otro sistema de distribución. En cuanto a anexos normativos, pues
sabed que Imoinsa cuenta con la declaración de conformidad CE, ¿vale? De acuerdo a todas las directivas que se cumplen. Desde el punto de vista del reglamento electrotécnico de baja tensión, pues podemos ver que se muestran definidos 3 tipos de suministro, ¿vale? Socorro, reserva o duplicado en función de la potencia contratada. En la ITC BT40 del reglamento técnico de baja tensión también podemos diferenciar los 3 tipos de instalaciones desde el punto de vista de generación: aislada, asistida o interconectada, siendo aislada el caso donde se encuentra un grupo solo como fuente de energía, asistida donde el grupo electrógeno o otro generador aparecen como una fuente secundaria, que en el caso de que se pusiera en algún momento en transferencia, es decir, sin evitar un 0, ¿vale? Tendríamos que cumplir todos los puntos que aparecen ahí listados. Y en el caso de ser una instalación interconectada, habría que considerar todos los aspectos desde el punto de vista de trabajo en paralelo con la red de forma permanente. Aquí podemos ver una pequeña copia de lo que dice el reglamento en cuestión sobre estos 3 puntos. Si analizamos la ITCBT 04, también podemos comprobar que para grupos electrógenos superiores a 10 kilovatios, pues requerimos de un proyecto de ingeniería. Y desde el punto de vista del código técnico de la edificación, en un documento básico podemos ver que el grupo electrógeno se considera en todo caso como un punto de riesgo bajo. Y en consecuencia, estos parámetros de la tabla 2.2 son los que debemos cumplir. Como últimos comentarios, la ordenanza 4/2021 del 30 de marzo, que aplica desde el 1 de enero de este mismo año, de 2022, obliga en Madrid al uso de grupos electrógenos de menores emisiones y con la certificación State 5 o State 5 o State V. Esto no es más que una continuación de lo que ya se marca de forma europea, sin más añadiendo que en este caso en Madrid se obliga al uso en cualquier máquina, exceptuando o dando pie a excepciones en el caso de suministro de emergencia. Y doy paso a mi compañero Gustavo, que él ha venido aquí a poner y está aquí escuchando. Gustavo, adelante. Gracias, David. Como decías, va a hablar ahora Gustavo. Simplemente informar a los asistentes que ha aparecido una encuesta, una votación en su pantalla, ¿vale? Que bueno, rogamos a todos que la vayan contestando. Y nada más, Gustavo, te doy paso. A ver, Gustavo, que ahora sí. Ahora sí. Sí, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, David, particularmente por compartir con nosotros todos tus conocimientos. A mí realmente pues, me ha servido de gran ayuda, aunque seguramente la semana que viene te lo vuelva a preguntar. Pero bueno, terminó David con una serie de normativas que nos dan a nosotros, nuestros políticos, para cumplir. Yo voy a continuar con recursos que aportamos nosotros como fabricantes de equipos. Fundamentalmente para intentar hacer la vida más fácil a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a nuestros amigos, que también he visto que hay gente conectada desde otras latitudes, con lo cual muchas gracias por el esfuerzo horario, que es bastante mayor al que tenemos nosotros. Bueno, como bien dijo David, disponemos vía web de una aplicación que realiza el cálculo y el dimensionamiento de los grupos electrógenos en función de las cargas que vayamos introduciendo. Disponemos de planos BIM. Sabéis que esto no solo es una imposición en muchas
muchos proyectos europeos, sino que es una realidad que se está imponiendo en el sector. Estamos en la plataforma BeamObject, ahí vamos cargando todos nuestros desarrollos. Disponemos también en plataforma online de todo el despiece de nuestros equipos, con acceso 24/7, las guías de instalación que adelantó David, y cada equipo nuestro cuenta con un código QR a través del cual podemos obtener la información constructiva de certificados, etcétera, y manuales que tienen los equipos, ¿no? Esto es algo en pos de la digitalización de nuestro mercado. Simplemente robarles 5 minutos más para comentarles quiénes somos, porque si bien es cierto que nosotros nos presentamos como fabricantes de grupos electrógenos, nuestra vocación es la de ser unos proveedores de soluciones tecnológicas de energía. Y para ello, lo que hacemos es tener en cuenta todas las tendencias del mercado, tendencias que nos ayudan también a seleccionar qué tipo de equipo es el que vamos a utilizar en cada instalación. Tendencias que hoy en día están muy marcadas por procesos de descarbonización, descentralización, la digitalización y hasta los cambios demográficos. Y para nosotros, con un único objetivo, que es el de garantizar cada vez más energía de forma asequible y sostenible. Y en ese camino de sostenibilidad es en el que contamos con los motores diésel de más alta tecnología, certificados bajo las más estrictas normas tanto europeas como americanas de restricciones de gases contaminantes, que nos dan productos con esa certificación de fase 5, que ahora se pide en la ciudad de Madrid, o de Tier 4 final. También motores de gas, motores preparados para trabajar con biodiesel o HVO, que facilitan la reducción de las emisiones de CO2 hasta un 90%, soluciones híbridas en las que combinamos tanto la generación con el almacenamiento, y también nuestra apuesta, junto con Yanmar, por la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternativos como el hidrógeno. Esto nos permite tener una cartera de producto orientado a la tecnología que desarrolla y también focalizado a cada sector al que atiende. Este es nuestro mundo de la energía, nuestro ecosistema de IMOINSA, en el que nos van a encontrar en cada sector en el que se demande energía, ya sea como generación, como almacenamiento o como simple emergencia. Esto lo mismo, con productos fundamentalmente desarrollados para atender a cada sector al que van. Bueno, les he contado rápidamente quiénes somos. Les voy a poner un vídeo, son 2 minutos simplemente, para mostrarles cómo somos también por dentro. A ver. El Zoom lo he utilizado mucho en la pandemia para las clases de mis hijos y clases de yoga, pero estas cosas a veces se me pasan. A ver si va. Bueno, como siempre, no sé si es porque... Sí, va un poco lento, Gustavo. Si quieres podemos dejar el link en el chat, dejamos el link al vídeo. Sí, si quieres dejarlo luego por ahí. Sí, supongo yo que será la conexión a internet. Bueno, lo que hablamos de la digitalización. Para terminar, unas últimas cifras para que nos conozcáis mejor. Nuestra empresa fue fundada en 1982, contamos actualmente con más de 1.000 empleados y una capacidad productiva de 60.000 unidades al año, repartida en 8 centros productivos y 12 filiales en todo el mundo.
Nuestra presencia es global, aunque hoy en día seguimos siendo en España el país principal al destino de nuestros productos, representando un 12% de nuestra facturación. Aquí es donde estamos, así es como somos. Reseñar también como hecho relevante que nosotros destinamos entre un 13 y un 17% de los beneficios en reinversión en I+D. Esto, bueno, además del desarrollo de productos orientados a sectores, se prima el control de todo el proceso productivo gracias a nuestra condición de fabricante vertical. Esto nos permite controlar y asegurar todo el proceso. Al ser un fabricante vertical, pues disponemos de fabricación propia de alternadores, además de contar con principales marcas, como Galtec y Stanford. También diseñamos y fabricamos nuestros propios micros de control y de potencia, nuestras carrocerías y desde el 2015 también nuestros motores, ya que en el 2015 se produjo una unión estratégica entre Imoinsa y Yanmar, fabricante japonés, por el cual, bueno, nuestras empresas se han unido. Desde entonces, Imoinsa forma parte de Yanmar Energy Service, que es la unidad de negocio de sistemas de energía de Yanmar. Esa división cuenta con unos 2.209 empleados, muy preciso el dato, una facturación de 892 millones de dólares y además de nuestros productos tenemos la generación de calor y sistemas de microgeneración y cogeneración. Este es el acceso que algunas personas, bueno, no lo dije mientras estaba hablando David, he intentado responder algunas preguntas que nos han ido poniendo. Este es el link que da acceso a todas estas herramientas. Y bueno, nos tenéis para lo que necesitéis. Si queréis que profundicemos algún aspecto más, había preguntas orientadas fundamentalmente en cuanto al dimensionamiento. Recuerdo una que pedía ahondar en los valores de variación de tensión y frecuencia, que bueno, lo que había que aumentado era que esto estaba determinado por la norma, la ISO 8528, y que era en función de las clases de ejecución. Y bueno, es una diapositiva que también compartió mi compañero. Muy bien, Gustavo. Pues, gracias por la presentación. Como dices, bueno, ahí he visto otra, perdón, sí, de Alejandro, con el tema este de, bueno, los que estamos en Madrid nos beneficiamos y sufrimos las ordenanzas estas de calidad del aire. El problema de estas ordenanzas muchas veces es que la semántica o la retórica que utilizan no es lo más precisa posible. Con lo cual, es cierto que se permite la utilización de equipos que no cumplan la fase 5 de la regulación europea para situaciones de emergencia, pero está en un apartado en el que habla de suministros exteriores. Con lo cual, hay un poco de incongruencia. Nuestra recomendación, en cada caso, y lo sabéis quienes trabajáis habitualmente con nosotros, es consultar a las UCLES de si en ese proyecto está incluido o no. Más que nada porque si bien esta ordenanza se promulgó el año pasado, entró en vigor hace unos meses, y estamos en este proceso de transición que no sabemos cómo el propio ayuntamiento va a reaccionar ante esa
solicitud que hacen a nivel de normativa. De hecho, soy conocedor y consciente que muchas ingenierías que trabajan para el propio ayuntamiento desconocían cómo aplicarla. Muy bien, Gustavo, pues justamente te iba a trasladar esa pregunta que decías de Alejandro Hortelano, pero bueno, ya has contestado y has dado los detalles. Ha habido un montón de preguntas, muchas las habéis ya contestado vosotros en directo en el chat de preguntas y respuestas. Quedaba alguna pendiente, si queréis podemos comentarla. Nos preguntaba Juan Carlos Martín por temas de datos de potencia y de directividad. Si les podéis echar un ojo a esa pregunta, de que son datos muchas veces muy difíciles de conseguir, ¿no? Que dónde se pueden conseguir este tipo de datos, porque el problema es que no pueden calcular con precisión los sistemas de aislamiento acústico, ¿no? Y dice Juan Carlos que tienen que sobredimensionar las instalaciones acústicas, perjudicando así al cliente final por no disponer de estos datos. Si podéis aportar algo en este sentido. A ver, nosotros lo que certificamos es el nivel sonoro conforme a la normativa que nos aplica. Entonces, ese es el dato que damos de manera genérica para cada uno de nuestros equipos, susceptible de tener que cumplir esa normativa, es decir, a los grupos insonorizados. Los grupos abiertos no damos ese valor. Es cierto que en el diseño de nuestras carrocerías o para el diseño de nuestras carrocerías o durante el diseño de nuestras carrocerías se toman los valores conforme a la ISO y tenemos estudios más exhaustivos sobre los equipos. Es verdad que no forma parte de la documentación estándar que se suministra, pero en cualquier caso de disponerlo lo podemos compartir sin ningún inconveniente. Muy bien, había también un comentario, sin explicar demasiado, que preguntaba por cómo afecta el nivel de armónicos. No sé muy bien a qué se refiere este asistente, Carlos, que en concreto se refiere a qué afecta el nivel de armónicos. No sé si vosotros podéis dar alguna pista o es demasiado inconcreta la pregunta. No pueden, ¿vale? Entonces nos quedaremos. Sí, David, yo ahí te dejo que te explayes tú mejor que yo. Te repito. David. David. No tienes, creo que tienes el mute puesto. Sí, ahora. Sí, no, nada, simplemente estaba viendo una de las preguntas también de Juan Carlos del Pozo, que preguntaba por la herramienta de cálculo. Claro, esto hay que darles el link, pero además hay que darles de alta en la herramienta. Yo creo que Gustavo está más habituado que yo a esto. Esto es, una vez que esté de alta, bueno, ya se puede utilizar la herramienta. Sí, preguntaba varias personas por el link, la herramienta. Eso sí, se lo podéis facilitar, pues oye, perfecto. Sí. A ver, ahora, bueno, yo pondré el link a las herramientas, bueno, a los recursos disponibles, el link al Sizing Tool, y sí, para el proceso de alta en el Sizing Tool no es online, lo tengo que dar yo, simplemente me tienen que dar una dirección de correo electrónico y con eso simplemente se da de alta el usuario. Os preguntaba también, me acaba de preguntar José Luis González por una instalación de Iberdrola donde solo les pueden dar 30 kilovatios, ¿no? En este momento, y dice que tienen previsto que aumente en la red hasta llegar a la necesidad de 90 kilovatios, ¿no? Que eso es lo que ellos necesitan. Y preguntar si sería posible que durante el plazo de un año pues trabaje con los 30 kilovatios de Iberdrola más 60 kilovatios de un grupo electrógeno. ¿Cómo veis este caso? David, que no te vimos. Sí, perdón. Perdón. Bueno, habría que entrar un poquito más en detalle con ese esquema eléctrico y conocer algo más la instalación, ¿vale? En cualquier caso, nosotros podríamos estudiar ese caso y preparar pues el grupo electrógeno en cuestión para trabajar ante ese esquema eléctrico, ¿no? al que se presenta. Para, digamos que sería el caso que he presentado como un sincronismo con recortes de pico. Vale, como os decía en la introducción, bueno, os pasaremos los contactos de las personas que han hecho estas preguntas, el email,
¿vale? Entonces, bueno, podéis ahí contactar con ellos para pues, conocer más detalles de cada pregunta y de esta instalación en concreto y facilitarle una respuesta un poco más amplia. Vale, teníamos alguna pregunta más respecto al nivel de armónicos que antes decía, ha vuelto a escribir Carlos López. Dice que hay instalaciones con muchos valores de frecuencia. ¿Cómo afecta a ello la selección del grupo debido a la distorsión que introducen los armónicos? A eso se refería en concreto. Sí, bueno, el nivel de armónicos puede llegar a ser muy dañino desde el punto de vista del alternador. Entonces, bueno, en el caso de conocer esos niveles de armónicos y las características técnicas de los dispositivos que la generan, pues nosotros podemos hacer una validación del alternador y en caso de no estar dentro de unos parámetros admisibles, podemos trabajar para hacer que esté dentro de esos parámetros, ¿vale? Bien sobredimensionándolo o con otras soluciones. Pero en resumidas cuentas, afecta de forma... reduciría su vida útil. Vale, perfecto, David. Pues muchas gracias. Y bueno, queda alguna pregunta más. Si queréis terminamos con esta última que nos acaba de dejar por aquí Guiomar Almonacid. También se refiere a un sistema TT y pregunta que si el neutro de la toma de tierra del grupo se desconecta automáticamente del sistema de tierra del centro cuando trabaja en paralelo con la red. ¿Podéis comentarle algo en este sentido? Sí, generalmente nosotros instalamos en los grupos electrógenos que van a trabajar en paralelo con la red, solemos trabajar lo que conocemos como contactor o seccionador de neutro, y lo que hace o lo que planteamos es una desconexión automática cuando el grupo se pone en paralelo con la red, ¿vale? Por precisamente una de las indicaciones que hemos mostrado en la presentación de una fuente, un generador asistido, ¿vale? Que es como viene definido en la ITC BT40 del Reglamento Técnico de Baja Tensión. Vale, perfecto. Pues nada, si queréis, vamos por finalizar aquí la sesión. Queda alguna pregunta más, pero bueno, podéis también contestarla, como digo, por email a los que la han planteado. Así que muchas gracias a Gustavo y a David por las presentaciones. Creo que han sido muy interesantes y han profundizado en el tema de cómo dimensionan los grupos y las diferentes casuísticas en este sentido. Doy las gracias también a todos los asistentes. Como hemos ido recordando por el chat, en unos días, en breve, subiremos las ponencias en PDF a la web del evento para que las tengáis todos disponibles y las podáis descargar de forma gratuita. Y también, como decía al inicio, pues quedará el vídeo publicado entero en YouTube, en la web del evento, para que lo podáis consultar. Así que, muy bien, nada más, muchas gracias a todos y os invitamos a uniros a próximos webinars de energética. Un saludo a todos.